Estar aquí es una señal de tus ángeles. Bienvenida al Club de las 11:11 con tu host, María Botero. La primera vez que me enfrenté a la muerte fue muy temprano en mi niñez. Una de mis mejores amigas del colegio le encontraron un tumor en el cerebro. Y en el proceso recuerdo entender que todos íbamos a morir, pero en mi mente inocente, infantil, siempre existía esta pregunta de cómo elige el alma la forma, el lugar, el momento en el que muere. Aún acompañando a mi amiga en sus últimos días, digamos que nos mantenía en una burbuja de cristal, y cuando mi amiga regresa al colegio unas semanas antes de morir, ya no tenía su pelito, que era hermoso, brillante, mono. Y recuerdo que yo le pedí con mucha ilusión a todas mis amigas del salón que nos fuéramos con pañoletas en la cabeza para darle la bienvenida, pensando que esto iba a ser tal vez algo para un largo tiempo. Jugábamos tardes enteras con sus peluches en su cuarto, en su casa. Y de hecho mi amiga pidió ser enterrada con sus peluches alrededor. Ahí fue cuando conocí a Azrael, el ángel de la muerte, pero también el ángel de los nuevos inicios. Es un ángel que muchos temen, pero que, como bien mi amiga me lo mostró, es suave y amoroso y viene a acompañarnos a hacer esa transición para no tener que cruzar ese puente solos. Para quienes están viendo esto en video, no solo escuchándolo, tengo aquí conmigo la cartita de mi amiga. En ella hay una ilustración de la última foto que tenemos de ella y sus peluchitos con ella. Y así es como yo veo al arcángel Azrael reflejado en ella y también como percibo su energía. Me gusta pensar sobre la muerte como un ciclo y no como un final. De hecho, les voy a decir algo muy curioso. Hace poco que estuve en la India en un matrimonio y me causó mucha curiosidad porque la novia no se viste de blanco, sino de rojo en los matrimonios. Y resulta que el blanco para muchas religiones es el color que representa la muerte, y representa la muerte porque representa también la purificación del alma. Entonces digamos que la muerte no es un momento tan temido, no es un momento tan oscuro como nos lo han pintado, sino que muchas veces es un momento de gran luz y de transiciones. Creo que muchos de nosotros de igual forma hemos experimentado la muerte en vida a través de tener la capacidad de vivir muchas vidas en una y también de renacer. Por eso creo que al momento de abandonar nuestro cuerpo físico, simplemente pasamos a ocupar otro que nos permita evolucionar en nuestra misión de vida. Y creo que la vida al final nunca acaba, sino que al menos eso me gusta pensar, es como una eterna evolución. La manera en como yo lo veo es que las personas que mueren en forma física no son ángeles. Cuando uno le dicen esa frasecita de tienes un ángel en el cielo, no. Las personas que mueren, o la forma como me lo ha enseñado Israel, es que esas personas pasan a ser guías. Y hay una parte de su sabiduría, de la sabiduría de esa alma que transitó esta vida, que yo lo veo de esta forma, o sea, se los ilustro de esta forma porque me parece la forma más fácil de entenderlo, que queda almacenada en las estrellas, ¿cierto? Y otra parte de esa sabiduría que sigue su camino a otro cuerpo, a otra vida. Y es una mirada de pronto un poco infantil, algunos dirían, pero pues así es como la representación visual de lo que para mí es esa guía. A esas estrellas o a esos guías o a esas energías podemos pedirle ayuda y compañía, pero lo más bonito que podemos hacer es honrar sus vidas. Hace unos años había perdido también a mi abuela, todavía se me quiebra la voz hablar del tema, que tal vez fue el momento más difícil de mi vida. Y en ese momento, por casualidad, y bueno, digo casualidad por usar una palabra, pero claramente era una sincronía perfecta, me invitaron a un taller de una persona, un maestro, que venía a Miami y no había podido como llenar el curso que estaba dictando. Esa persona enseña prácticas de sanación, sobre todo para momentos traumáticos, diferentes herramientas. Hoy en día esa persona llena estadios, es una persona súper conocida, y recuerdo que tuve la oportunidad de tener una interacción muy cercana con la persona. Y en una de las prácticas que estuvo enseñando, yo rompí en llanto porque estaba muy reciente lo de mi abuela. Entonces se me acercó y me preguntó que por qué lloraba. Y yo le dije, estoy llorando porque acabo de perder a mi abuela.
y me dijo, eres una egoísta. Y a mí eso me dio como un timbronazo, o sea, yo dije, ¿qué? Me dio rabia, pero también me dio curiosidad al mismo tiempo. Le dije, egoísta yo. Y me dijo, sí, tú lloras porque la extrañas y la extrañas porque tú la necesitas. Pero ella en cambio necesitaba pasar a su siguiente etapa, a su purificación, y piensa en ella y no en ti. Entonces yo sé que estas palabras son sumamente fuertes, yo sé que estas palabras cuando uno está en mitad del duelo no le van a gustar para nada, a mí me tomó un buen tiempo integrarlas, aún creo que soy egoísta, porque digamos que aún extraño obviamente a mi abuela con las fuerzas de mi alma, sin embargo, creo que cada día más elijo honrar su vida y no lamentar su muerte, y son dos espacios muy distintos desde donde uno puede abordar un duelo. ¿Y cómo se honra la vida de alguien? No necesariamente es poniendo imágenes de la persona en todo tu hogar, no necesariamente es apegándote a sus pertenencias, sino integrando el aprendizaje del paso de esa persona por tu vida. Se dice que todos somos maestros y justo la lección que esa alma vino a enseñarte es la que tú debes aprender. Y además de aprenderla, compartirla para que esa estrella siga brillando y esa sabiduría no se muera, sino que también pase a ti y después tú puedas en el cielo ser guía de alguien más. O al menos así lo veo yo. Mi amiga, por ejemplo, no tuvo que quedarse mucho para enseñarme tanto de ella. Aprendí a valorar la magia del momento presente. Aprendí a entender que es posible disfrutar aun cuando no todo es perfecto, aun cuando estás enfermo. Yo me acuerdo que jugábamos delicioso, se nos olvidaba, perdíamos la noción del tiempo, del espacio, de la enfermedad. Y sí es posible ser feliz en esos momentos, aun cuando las circunstancias a tu alrededor tal vez no son óptimas. También aprendí que los lazos se crean por momentos de conexión y no por cantidad de momentos. Solamente estuvimos juntas un par de años. De nuestros 7 años que teníamos, o 8 años en el momento que ella muere, pues tal vez compartimos 3 o 4. Y que aún en los momentos más temerosos de la vida hay ángeles a tu alrededor. Y de mi abuela, que era la persona más importante en mi vida, no me quedó de otra que el aprendizaje más grande: aprender a vivir sin ella. Y para eso convertirme yo en la persona más importante de mi vida. Y con esto quiero pasar a hablarles sobre cómo honrar esta energía cíclica en nuestras vidas. Y les voy a dejar un pequeño ejercicio al final. Les voy a dar diferentes herramientas que yo he aplicado a lo largo de mi vida, no solamente para los duelos con respecto a la muerte, sino con respecto a todo lo que es Azrael en su energía, con respecto a todos los ciclos, rupturas. Y hay que tener en cuenta que todo en el universo es energía, ¿cierto? Y está comprobado científicamente que la energía no se puede destruir, solo se puede transformar. Y hay una frase que nos dicen mucho cuando entramos en un duelo, en una ruptura, y es que el tiempo lo cura todo. Pero el tiempo no cura, lo que cura es la intención y lo que haces con ese tiempo de la mano de la acción. ¿Por qué? Porque la intención es lo que transforma y la acción es lo que libera. Y con esto no quiero decir que no nos demos el espacio para vivir, sentir tristeza. Es más, es muy posible que el sentimiento de tristeza nunca nos abandone. Pero si estamos canalizando esa tristeza para hacer algo a través de ella, ahí es cuando conectamos realmente con nuestra espiritualidad. Yo recuerdo cuando murió mi abuela, que yo no fui a su funeral. La persona más importante de mi vida. Y yo no fui a su funeral. ¿Por qué? Porque nunca en la vida me ha resonado esa manera de despedir a alguien. Porque antes de que ella partiera, yo viajé. En ese momento estaba tramitando mis papeles y no podía salir de Estados Unidos, pero saqué un permiso especial. Y viajé y dormí con ella en la clínica. Fueron las únicas noches que ella pudo pasar de largo porque tenía una enfermedad muy, muy dolorosa. Y las noches que yo estuve con ella hablamos de eso, hablamos de las despedidas y ella me dijo que de cierta forma nuestra relación se iba a transformar y no acabarse y que ella no quería que yo me quedara con esa imagen ni que nos despiéramos de esa manera. Entonces ella no se quiso morir enfrente mío en el momento que yo me devuelvo, sabiendo obviamente cuando me despido de ella que iba a ser la última vez que la veía. Ella se muere ya cuando yo llego nuevamente.
Y, y es increíble ver cómo cuando a las cosas le ponemos un poquito más de intención, son un poco más liberadoras de lo que tal vez nos han enseñado. Estamos muy acostumbrados a que creemos que todas las personas podemos cerrar ciclos de la misma forma y no es así. Entonces yo lo que hice fue que cuando ella se muere, ya yo tenía claro que yo no iba a ir a su funeral, ya lo habíamos hablado incluso ella y yo, y yo hago mi propio ritual. Ese día recuerdo que mi patio se llena de mariposas amarillas, ahí yo supe que esa era una de las señales y de las formas de comunicación que íbamos a tener. Y recuerdo que comienzo a escribir. Después de muchos años tal vez que había parado de escribir, volví a conectar con esa pasión o esa habilidad, esa parte de mí que ella siempre me alimentó y que muchas veces escribía en su máquina de escribir que tenía en su oficina y que muchas veces escribía al lado de ella. Y volví a hacer eso porque pensaba que la mejor forma de honrar su vida era escribiendo sobre todo lo que ella me había enseñado. Y entonces ahí comencé un blog que se llamaba María y Los Ángeles, me acuerdo. En ese momento yo trabajaba en moda, no trabajaba en nada relacionado con la espiritualidad, a pesar de que lo había estudiado muchos años. Y ese blog comenzó a volverse súper, o sea, mucha gente llegó a él, como yo no sé, porque yo solo escribía y la gente misma se encargó como de conectar con eso, o tal vez fue mi abuela. Y ahí es cuando hago este cambio y decido dedicarme finalmente a lo que era y es hoy en día mi misión de vida y por eso estoy aquí. Entonces digamos que yo sé que ese fue su guía, ¿verdad? Y aún con tristeza logré canalizar todo eso que sentía hacia una acción de luz. Entonces no se trata de dejar de sentir, sino de lo que hacemos con lo que sentimos, que es precisamente la definición de espiritualidad que yo tengo. Cada persona tiene su manera de vivir un duelo, lo importante es vivirlo y no vivir en él. Son dos cosas distintas. Uno lo sientes y lo atraviesas, pero el otro se convierte en tu identidad. Y esto me lleva a la segunda parte, y es que la mejor manera de empezar un ciclo es cerrando el anterior. Y yo sé que esto parece súper obvio. Creo que esta historia se las había contado en algún punto en otro de los episodios, pero cuando hablé con una amiga, y siempre doy este ejemplo porque me parece muy valioso en el tema de los ciclos, y le preguntamos en alguna dinámica que tuvimos a una amiga mía que es diseñadora de interiores, le dijimos, ¿cómo es la mejor forma de limpiar una casa nueva? Y ella dice, habiendo dejado limpia la interior. Y siento que pasa exactamente igual para las relaciones. Parece súper obvio, pero ustedes no saben con cuántas personas yo trato a diario que se sienten estancadas aún habiéndose movido de la relación, aún habiéndose movido del lugar físico. Y es que los cierres solo suceden cuando hay gratitud, en especial en las relaciones. Mientras exista rencor, rabia, resentimiento, tu mente va a continuar viajando a la escena y va a empezar, ¿qué pude haber dicho yo en esta discusión? ¿Qué pude haber hecho? Entonces yo pienso que la única forma de poner los pies en la tierra, vivir en el hoy, es a través de la gratitud. Y ya les voy a decir algo para que vean que no es así como tan como uno cree. Es normal, obviamente, regresar a imágenes del ciclo del pasado. Muchas veces yo escucho una canción de Karol G y yo digo, ay, esta se la pude haber dedicado a mi ex, ¿cierto? O sea, estas cosas son completamente normales. Lo importante es no querer regresar para uno encontrar el punto en el que uno dice, es que yo tenía la razón, ¿cierto? Lo importante es no regresar para querer cambiar la situación, sino para ver cómo la situación te cambió a ti y qué de eso podemos aprender. Muchas personas, como les decía, creen que cerrar un ciclo es moverse de un lugar físico, pero tú te puedes ir a vivir a otra parte y repetir la misma historia. Tú puedes divorciarte y casarte con otra persona y repetir los mismos patrones. Digamos que tú no puedes cambiar la situación que pasa, pero sí puedes cambiar la forma en la que piensas sobre ella, y eso es lo importante, mirar la situación como este gran aprendizaje. Y muchas veces lo que no nos deja hacer ese aprendizaje es el victimismo, y es el problema que le damos tanta importancia a querer tener la razón. Y les quiero decir algo, cuando yo me refiero a agradecer no quiere decir darle la razón a la persona tampoco. Agradecer no es estar de acuerdo tampoco con lo que hizo. Agradecer es entender el para qué, al igual que perdonar no es aprobar, y eso me lleva al siguiente punto, al tercero. Perdonar es elegir vivir en el presente. Voy a leerles una cartita de mi oráculo de manifestación que dice así:
Cuando no has perdonado o no te has perdonado, es inevitable revivir escenas del pasado, repetir en tu mente lo que pudiste decir o hacer, nutrir los sentimientos de rabia o culpa asociados a la situación, y todo esto bloquea tu mentalidad de abundancia. Los ángeles te presentamos el perdón como una oportunidad de vivir en el presente con la sabiduría del ayer y con las herramientas que te brinda la situación que estás dejando atrás. Para aprovechar esta oportunidad debes entender que perdonar no es pretender que nada sucedió, sino tomar las lecciones de lo sucedido y aplicarlas a tu vida de la forma como se sientan correctas para ti. En este proceso, poner límites, elegir de nuevo, cambiar el rumbo, reemplazar las palabras de odio por palabras de amor es tu decisión. Libérate de la culpa, recuerda que las personas espirituales no se arrepienten, sino que aprenden. Cuando no sepas por dónde empezar, visualiza a las personas involucradas o a la situación que estás viviendo en luz blanca, que emana del cielo, y pídenos que instalemos energía de amor, paz y sanación. Recuerda que energéticamente el proceso de perdón comienza con la intención de hacerlo. Esto yo sí se los puedo decir con toda la honestidad del mundo, y es que yo pienso que comunicarse con los ángeles no es un don, pero perdonar sí, y ese don lo tengo yo. Yo creo que no existe una sola persona en el mundo que yo no haya perdonado, o no existe una sola persona en el mundo a la que yo le guarde rencor. Y creo que porque mi forma de verlo siempre ha sido es que las personas no nos hieren por odio, sino por falta de amor. Y creo que la maldad en alguien no se cura con más odio, sino con mucho amor. Esto no quiere decir obviamente que la gente, digamos, tiene esta idea como que de que perdonar es aprobar la acción, de que si yo te perdono te estoy dando la razón, de que si yo te perdono entonces estoy abriendo la puerta a una relación. Ninguna situación que requiera de perdón es borrón y cuenta nueva. Cuando la gente dice no, te perdono y borrón y cuenta nueva, entonces es porque el aprendizaje ahí no se va a integrar y uno no puede, o sea, ninguna situación que requiera de perdón es borrón y cuenta nueva, para nada. Uno tiene que ver cuál es el aprendizaje y es simplemente un nuevo empezar con más sabiduría, pero no se puede pretender que las situaciones no pasaron. Perdonar tiene mucho más que ver contigo que con la otra parte y la forma como para ti se siente honesto hacer esa integración de la situación que está sucediendo. El perdón no es sinónimo de permisión, eso es algo que la gente también confunde demasiado y por eso le cuesta tanto cerrar ciclos. Recuerdo que hace un tiempo alguien me preguntaba por redes, no sé, una pregunta random de esas de las cajitas, que si yo alguna vez perdonaría una infidelidad. Y claro que sí la perdonaría y las he perdonado en el pasado, no en mi relación actual, pero sí en otras relaciones. Lo que pasa es que yo he elegido no continuar con las relaciones. O sea, no quiere decir que porque uno perdona, entonces ya abre la puerta para que la relación continúe, ¿no? La mejor manera de poner límites sanos es desde el amor, porque cuando tú pones límites con ego, ahí es cuando uno antes en esas relaciones llamaba al ex y se tomaba unos tragos, volvía y caía, ¿cierto? Porque tú estabas poniendo unos límites desde el ego, desde querer tener la razón, desde no querer integrar el aprendizaje y en realidad desde no haber perdonado a la persona. Entonces, al contrario, si tú pones límites desde el amor, es mucho más fácil mantenerte más sólido en esos límites. No sé por qué estamos tan aferrados a creer que el perdón nos hace débiles. Para mí es una de mis mayores fortalezas y es mi verdadera herramienta de desapego. Las personas siempre hablan de lo importante que es no tener apegos, pero nadie te dice que la mejor manera de no apegarte es perdonando. Porque cuando tú perdonas, tú liberas el dolor y recibes la enseñanza. Y un apego viene de un miedo a perder algo o alguien. Entonces tú pierdes, digamos que esa sensación de esa relación, tú pierdes esa, digamos que costumbre que tienes de regresar a mirar la situación, lo que sucedió. Y entonces cuando tú liberas el dolor, eso se va perdiendo solito. O sea, es decir, tú te vas desapegando de tener que revisitar esas imágenes en tu cabeza y ese es el verdadero miedo de la persona. Pero solamente realizando esas acciones que podemos abrir paso a un nuevo ciclo. Entonces mi invitación es simplemente a redefinir el perdón como el arma de desapego más importante y un gran acto de amor propio. Y en el punto 4 les quiero hablar sobre esta otra herramienta para cerrar ciclos y es que lo más fácil no siempre es lo más ligero. Hoy en día en diferentes corrientes de nuevas prácticas de espiritualidad hay una palabra que ha tomado mucha fuerza y es la ligereza. Entonces es como que tienes que hacer lo que te haga sentir más ligero, pero la gente lo confunde mucho con facilidad. Y resulta que hay decisiones que son extremadamente difíciles de tomar, pero que al final, después de haberlas tomado, son las que más ligero te hacen sentir.
Por ejemplo, en el momento que yo decido no ir al funeral de mi abuela, para mí esa fue la decisión más difícil de tomar, pero yo sabía que al final realizar mi propio ritual, estar completamente sola con mis sentimientos y enfrentarme a ese dolor como lo sentía que lo tenía que hacer, aunque era la decisión más difícil, fue la que más ligera me hizo sentir al final. Entonces, cerrar un ciclo con amor claramente no es la decisión más fácil. De hecho, es la más difícil, pero es la más ligera. Cerrar un ciclo con rencor, culpando al otro, evitando integrar el aprendizaje, es la decisión más fácil, porque pues no requiere trabajo interior. Tú simplemente echas la culpa, apague y vámonos. Pero sí es la más pesada porque siempre vas a estar cargando con eso en tus hombros. Entonces, pregúntate eso, ¿qué acción me va a llevar a sentirme más ligero, aun si es difícil de hacer o tomar esta decisión? Al final todos estamos cerrando un ciclo en algún aspecto de la vida. Si tú te pones a pensar en algún aspecto de tu vida en este momento, estás cerrando un ciclo, y eso es porque en este quinto punto te explico, existe algo que se llama la ley de la impermanencia. Es una ley que existe en el budismo y dice que nada permanece y todo cambia. Las células de nuestro cuerpo están muriendo y naciendo constantemente. Hay personas que tienen la creencia, aunque no está 100% comprobado, de que cada 7 años literalmente todo nuestro cuerpo cambia. Pero al final somos muerte y nacimiento en un fluir constante llamado vida. Y hay una frase que me gusta mucho en la que hablan en el budismo y dice que tú nunca saludas a la misma persona 2 veces. Y yo siento que esa es la frase más honesta y verdadera. Y piensa en eso, nada en la naturaleza está diseñado para permanecer igual. Entonces, nuestra resistencia al cambio es casi que una lucha que no tiene sentido. La luna, por ejemplo, es el mayor espejo de esto. Mes a mes, la luna nos muestra, ¿cierto?, que somos seres cíclicos, en especial nosotras las mujeres. Hay momentos en los que la energía la traemos al tope de la luz, hay otros momentos que necesitamos enfrentarnos y vivir con nuestras sombras. Hay unos momentos para sembrar, otros para cosechar, igual que en la naturaleza. Entonces, saltarnos como que esos ciclos y querer simplemente tener una vida donde todo es como que muy lineal y en realidad pues todo es circular. En verdad es como entender un poco digamos que esa esencia humana que tenemos es lo que nos ayuda también a honrar como que todas las situaciones por las que pasamos. Y por eso los quiero invitar finalmente a hacer este ejercicio propuesto en un libro que leí recientemente de Robin Sharma que se llama Las riquezas que el dinero no puede comprar, si no estoy mal. Y en este ejercicio quiero que lo hagan de una vez. Vamos a hacerlo de una vez. Es rapidito. Si pueden ahí donde están, no tienen que cerrar los ojos. Si los pueden cerrar, genial. Pero el ejercicio habla sobre prepararte para tu funeral. Y de hecho, el autor lo dice que una vez al año él literalmente hostea su propio funeral, es decir, tiene un funeral en vida. Pero pues lo vamos a hacer un poquito más, más ligero aquí. Si puedes cerrar los ojos, genial, pero quiero que te preguntes, ¿cómo sería ese día, el día que te mueras? No importa cómo moriste, ya estás ahí, estás muerto. ¿Te gustaría que te cremen, que te entierren? Y quédate conmigo, yo sé que son preguntas difíciles, pero acuérdate del punto 4. A veces lo más difícil es lo que al final nos hace sentir más ligeros. ¿En dónde sería la ceremonia? ¿Habrían flores? ¿De qué color? ¿No? ¿Quiénes estarían allí? ¿Y qué estarían sintiendo? ¿Y qué has hecho en tu vida que los demás puedan honrar? ¿Y cómo te gustaría que los demás honraran tu vida? Y en el momento que te conviertas tú en guía de los demás, de tus seres queridos, que se queden aquí en la tierra, que te conviertas en esa estrellita de la que te hablaba al inicio, ¿cuáles serían los aprendizajes que les entregarías? Respira. Y yo sé que son preguntas difíciles, pero quiero que recuerdas y traigas contigo a partir de este momento la ley de la impermanencia. Quiero que entiendas que
aunque la evolución es eterna, este cuerpo es temporal y no hay garantías de cuánto va a durar. Hoy tal vez puede ser tu último día o puede ser el primero de una nueva forma de ver la vida. Esta es la invitación de Azrael, tomar la decisión de cerrar este ciclo con amor, el que sea que estés viviendo en cualquier aspecto de tu vida. Y acercarte un poco más a la idea de abrazar esos ciclos y de que si sientes que has tenido muchas vidas en una, es porque estás viviendo bien. El aura del arcángel Azrael es plateado, por si hoy se te manifiesta y se te presenta. Por lo general es un arcángel que cuando le damos apertura se hace bastante presente. Se manifiesta con plumas oscuras y no tengas miedo, no es porque vayas a encontrar una pluma que va a haber una muerte, sino que muchas veces es una invitación a revisar todos estos temas de los que acabamos de hablar en este episodio, de revisar cuál de esos puntos puedes aplicar en tu vida para cerrar ese ciclo por el que estás pasando. Voy a dejarte con un pequeño fragmento que escribí en un correo que siempre enviamos todos los lunes a las personas que están en mi membresía, que se llama Angel Monday. Y te quiero dejar este fragmento porque habla de cuando las cosas no salen como esperamos. Porque creo que uno de los mayores impedimentos del ser humano para cerrar ciclos es la necesidad de tener la razón. Entonces con este fragmento me despido y cuando las cosas no salen como esperamos, nos frustramos. Cuando las cosas no salen como esperamos, dudamos de nuestro potencial. Cuando las cosas no salen como esperamos, nos cuesta avanzar o intentarlo de nuevo. Cuando las cosas no salen como esperamos, sentimos que nada valió. Cuando las cosas no salen como esperamos, la calma se vuelve caos. Cuando las cosas no salen como esperamos, creemos que nadie nos ve, nadie nos escucha y nadie nos sostiene. ¿Pero acaso las mejores cosas de tu vida no han sucedido distinto a como lo esperabas? ¿Acaso los mejores momentos que has vivido no son aquellos que no has planeado? ¿Acaso la magia de un resultado no ha llegado cuando has decidido soltarlo? ¿Qué tal si la vida está diseñada para que nada salga como esperas, sino mejor? ¿Qué tal si dejamos de pensar que todo tiene que ser complicado solo porque nuestras expectativas son complicadas? ¿Qué tal si puede ser más sencillo que eso? ¿Qué tal si solo tal vez contemplamos la idea de que cuando algo salga distinto a como esperamos, puede ser porque la siguiente mejor cosa posible está disponible en la otra puerta, en el otro camino y en el cambio de dirección? Un no, muchas veces, no quiere decir un rechazo, sino una protección. ¿Qué tal si nos repetimos que la vida sí puede ser fácil, que la felicidad sí es simple y que los milagros sí existen? Que el universo sí nos sostiene. ¿Qué tal si no tener la razón puede ser la mejor opción? Estoy contigo, no lo dudes ni un segundo. Con amor, el Arcángel Azrael.